Sentí el azulejo helado contra mi mejilla mientras el olor a laca de cabello barato y el zumbido de los secadores me llenaban la nariz. Los tacones de mi hija Valeria repicaban contra el suelo, alejándose hacia el mostrador sin que ella siquiera volteara a ver si me había roto un hueso. Soy Remedios. Tengo 70 años, lavandera que todavía lava ropa ajena en la colonia San Miguel, aquí en León, y en ese preciso instante entendí que los años de sacrificio no compran el respeto de nadie. «Mamá, por favor, no hagas un drama», dijo ella, sin dejar de revisar su celular. «Llama a una ambulancia si quieres. Yo estoy a mitad de un proceso de coloración y no puedo moverme». Yo, Remedios, ahí tirada, con la rodilla latiendo como si tuviera un corazón propio, respiré hondo. No me puse a llorar. A mi edad, las lágrimas ya no sirven para limpiar los platos ni para pagar las cuentas. Me acomodé el delantal de trabajo, ese que llevaba puesto porque venía directo de entregar unos manteles blancos en el centro, y con una calma que pareció confundir a la recepcionista del salón, me apoyé en el codo. La gente pasaba por encima de mí con una indiferencia que dolía más que el golpe. Valeria, mi hija, la segunda de mis 3 hijos. Esteban, el mayor, siempre tan preocupado por sus negocios. Valeria, la que siempre quiso ser alguien en esta ciudad. Y Tomás, el menor, el que nunca sabe dónde tiene la cabeza. Seguía hablando por teléfono. No me preguntaba si me dolía la cadera, no me preguntaba si necesitaba agua. Me pedía que, por favor, no causara una escena porque sus amigas estaban llegando para una sesión de fotos. «Valeria», dije. Mi voz no salió temblorosa, sino firme, como cuando regaño a alguien que me quiere pagar menos por el almidonado de las camisas. «No necesito ambulancia. Necesito que entiendas que la próxima vez que intentes pedirme ese dinero para tu inversión de la tienda de ropa, vas a tener que buscarlo en otra parte». Ella se giró entonces, con los ojos entrecerrados por la molestia. Su rostro, estirado y tenso por los tratamientos que se hace, no mostraba una pizca de preocupación. «¿De qué hablas, mamá? ¿Qué dinero? Estás desvariando por el golpe. Si no te puedes levantar, llámale a Esteban. Él siempre tiene tiempo para tus quejas». Me levanté sola. Me dolió. Claro que me dolió. Pero puse mi mano en la pared, sentí la textura áspera de la pintura descuidada del salón y me puse de pie. Mis rodillas crujieron como madera vieja, pero me sostuve. Acomodé mi falda, retiré un mechón de pelo gris de mi frente y la miré a los ojos. No bajé la mirada, como ella esperaba. «Hablo de los ahorros que guardé durante 30 años lavando camisas ajenas, Valeria. Esos ahorros que te presté el mes pasado pensando que tu negocio de importaciones realmente necesitaba un empujón. Resulta que me he enterado de que ese dinero no fue para mercadería, sino para pagar tus tarjetas de crédito». Ella soltó una carcajada seca, una risa que no llegó a sus ojos. «¿Y qué vas a hacer, mamá? ¿Vas a demandarme? ¿Vas a ir con Esteban a llorarle? No seas ridícula. Eres una mujer grande. Tu tiempo ya pasó. Agradece que te dejé entrar aquí para pedirme permiso de usar mi coche, aunque al final ni siquiera me lo diste». Caminé hacia la salida. Cada paso era una victoria sobre el dolor, pero sobre todo, una victoria sobre la humillación. Recordé a Esteban, mi hijo mayor, el que siempre me decía que yo no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Recordé a Tomás, el que me llamaba cada vez que se quedaba sin renta, siempre con una excusa nueva, siempre con una promesa vacía. Y recordé la pequeña caja de hojalata que escondía bajo el piso falso de mi armario en la casa de la San Miguel. Ese era mi refugio, mi plan de contingencia. Lo que ellos no sabían era que esa caja no era el único lugar donde guardaba mi historia. Salí del salón. El aire de la tarde en León me golpeó la cara, un poco más frío de lo habitual. No me subí al taxi que estaba esperando en la esquina. Decidí caminar. Necesitaba sentir el suelo, entender que mis pies todavía podían llevarme a donde yo quisiera, incluso si eso significaba volver a empezar a los 70 años. Ellos pensaban que yo era solo una vieja que lavaba ropa, una mujer que ya no servía para nada más que para cuidar a sus nietos o prestar dinero que nunca vería de vuelta. ¿Qué me había llevado a ese salón hoy? Una supuesta emergencia de Valeria. Siempre una emergencia. «Mamá, me van a quitar la tienda. Mamá, el banco me está llamando». Y yo, con mi corazón de madre,
sacando de mis ahorros, de esos que logré juntar cuando vendí aquel terreno que mi abuelo me dejó. Ese terreno que todos olvidaron, pero que yo tuve la prudencia de escriturar a mi nombre y vender cuando la zona empezó a subir de precio. Nadie sabía eso. Para ellos, yo vivía de la caridad de mis hijos. Para ellos, yo era la que necesitaba ayuda. Mientras caminaba, pasé por la mercería de Doña Lupe. Me detuve a ver las vitrinas. Ahí estaban los hilos, las agujas, todo lo que usé para criar a mis hijos sola después de que su padre se fuera. Me detuve a respirar. El dolor en la rodilla había cedido un poco, reemplazado por una rabia fría y calculadora. No era una rabia destructiva, era una rabia constructiva, la clase de rabia que te hace ver con claridad. Saqué mi teléfono del bolsillo, un aparato viejo pero funcional. Busqué en mi libreta de direcciones, esa que siempre cargo conmigo, el número de un viejo conocido, un hombre que, hace 20 años, me ayudó con la venta de mi terreno y que siempre me dijo: Remedios, si algún día necesita algo, llámeme. Usted tiene más cabeza para los negocios que muchos hombres que conozco. Marqué el número. Mis manos, aunque algo artríticas, se movieron con precisión. «¿Hola?», dijo una voz grave al otro lado. «Don Julián, habla Remedios», la de la lavandería. El silencio al otro lado duró solo un segundo antes de que respondiera. «Remedios, qué alegría. ¿Cómo está usted? Hace mucho que no sé nada de su familia. Sabe que las puertas de mi despacho siguen abiertas para usted siempre». Su voz sonaba igual que hace 20 años, cuando me ayudó a navegar el laberinto de leyes para vender aquel terreno que para la mayoría no era más que un potrero lleno de maleza en las afueras de León. «Don Julián», dije, tratando de que mi voz mantuviera esa firmeza que me había costado décadas construir. «Necesito consultarle algo sobre mis asuntos personales, algo de redistribución. Usted dirá, ¿quiere que nos veamos mañana por la mañana? Mi secretaria le apartará un espacio privado. Mañana mismo, don Julián, a primera hora. Y por favor, que sea discreto. No quiero que nadie, ni siquiera mis hijos, sepa de esta visita». «Entendido, Remedios. Mañana a las 9». Colgué. El teléfono, un modelo antiguo que había conservado por pura costumbre, se sentía pesado en mi mano. Sentí una ráfaga de aire fresco que bajaba por la calle y me sacudió el pensamiento. A mis 70 años, la mayoría de la gente espera que me siente en un sillón a ver pasar la vida, a esperar que mis hijos vengan a visitarme por compromiso o por conveniencia. Pero la vida, cuando te obliga a lavar la ropa de los demás durante décadas, te enseña a observar. Y yo había observado mucho. Caminé despacio hacia la casa. La colonia San Miguel no ha cambiado tanto como dicen los periódicos. Las fachadas siguen teniendo esa pintura descascarada que delata la lucha diaria de quienes vivimos aquí. Mis hijos, Esteban, el mayor, siempre tan orgulloso de su puesto en la constructora, convencido de que él fue quien hizo a la familia. Valeria, con sus aires de grandeza y su tienda de ropa que, según ella, era la próxima gran cadena de la ciudad. Y Tomás, el menor, el que siempre llegaba con alguna historia de una deuda impagable o un proyecto que iba a cambiar el mundo. Los tres pensaban que yo era una mujer sencilla, una lavandera que no sabía ni sumar un presupuesto. Y en parte tenían razón. Yo quería que pensaran eso. ¿Para qué iba a revelar mis cartas si no era necesario? Al llegar a mi casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Era un silencio que yo misma había cultivado. Me quité los zapatos y caminé sobre las baldosas frías de la sala. Fui directo al dormitorio. Me arrodillé con cuidado, evitando presionar demasiado la rodilla golpeada, y aparté una vieja alfombra que cubría el rincón más oscuro del closet. Ahí estaba, invisible para cualquier invitado curioso, la tabla suelta. Con un destornillador que guardaba específicamente para esto, levanté la madera. Mis manos, aunque curtidas por el jabón y el trabajo duro, no temblaron. Debajo, dentro de una caja metálica que alguna vez contuvo galletas, descansaba el sobre de Manila. Lo saqué y me senté en la cama. Abrí el sobre con cuidado. Ahí estaban las escrituras, los estados de cuenta de la inversión que hice con el dinero de aquel terreno y el testamento que había redactado hace tiempo, un documento que, si ellos conocieran su contenido, cambiaría la dinámica de nuestras cenas dominicales para siempre. Esteban siempre decía: «Mamá,
no te preocupes por el dinero, para eso estamos nosotros. Tú ya trabajaste bastante. Valeria decía, mamá, si tienes algo guardado, mejor inviértelo en mi tienda. Es un negocio seguro. Y Tomás solo decía, mamá, te quiero mucho. ¿Me prestas 5,000 pesos? Yo siempre decía que sí, o a veces un no suave. Pero nunca, jamás les mostré lo que tenía entre manos. Mi patrimonio no vino de la suerte. Vino de años de levantarse a las 4 de la mañana, de aguantar el olor a cloro y el vapor caliente de las planchas mientras otros dormían. Vino de haber comprado aquel terreno barato porque sabía, por las conversaciones que escuchaba mientras limpiaba las casas de los dueños de las inmobiliarias, que la ciudad se expandiría hacia ese lado. Nadie me lo regaló. Lo construí con paciencia, con el silencio de quien sabe esperar el momento oportuno. Guardé los papeles en un bolso sencillo, uno que nunca usaría para salir de paseo, pero que era perfecto para pasar desapercibido. Mañana vería a don Julián. Mañana empezaría a mover las piezas. No era una venganza, no como ellos la entenderían. Era una reestructuración, una corrección de rumbo. Porque a los 70 años, uno comprende que el amor familiar no tiene por qué ser una carta blanca para que te tomen por tonta. La mañana siguiente en León amaneció con esa luz clara que solo se ve antes de que el tráfico empiece a aturdir la ciudad. Me puse mi mejor vestido, uno que no usaba desde el bautizo de mi nieta, y salí de casa. No llamé a nadie. No avisé a mis hijos. Era la primera vez en años que hacía algo puramente para mí. El trayecto al centro fue rápido. Al entrar a la oficina de don Julián, me sentí extrañamente joven. Las paredes estaban forradas de libros de leyes, un olor a papel viejo y café llenaba el ambiente. «Remedios, pase por favor», dijo él, levantándose de su escritorio. Nos sentamos. Saqué los documentos del bolso. Don Julián los revisó uno a uno, sus cejas subiendo cada vez más a medida que pasaba las hojas. «Remedios», dijo finalmente dejando las hojas sobre la mesa. «Esto es mucho más de lo que esperaba. Usted ha sido increíblemente previsora. Si hacemos este movimiento, ellos no tendrán derecho a reclamar nada de esto sin su consentimiento explícito. Eso es lo que quiero, don Julián. Quiero que mis hijos aprendan que el respeto se gana con hechos, no con apellidos. Y quiero proteger lo que me ha costado la vida entera conseguir. Entendido. Procederemos con la transferencia a la nueva estructura fiduciaria. Pero, Remedios, ¿está segura de que quiere seguir adelante? Esto cambiará completamente la relación con ellos. Miré por la ventana, hacia la plaza principal donde la gente caminaba apresurada. Recordé la mirada de Valeria en el salón de belleza. Recordé la voz de Esteban por teléfono, siempre tan ocupado. Recordé a Tomás, siempre con una nueva excusa. «Don Julián», dije, con una sonrisa tranquila, «la relación ya está cambiada. Ellos solo no se han dado cuenta todavía». Salí de la oficina con una ligereza que no sentía en años. Todavía tenía que hacer una parada. Pasé por la mercería de doña Remedios. La campana de la puerta sonó con ese tintineo familiar que me recordaba a mi juventud. «¡Remedios!», exclamó doña Lupe, detrás del mostrador. «¿Qué hace por aquí tan elegante? ¿Tiene una fiesta?» «Solo un día para mí, Lupe. Solo un día para mí». Compré unas agujas, un carrete de hilo resistente y un trozo de tela que me gustó. Cosas sencillas. Mientras pagaba, noté que una mujer joven, cliente habitual, me observaba. Era alguien que conocía a mi hijo Esteban. Me saludó con una sonrisa cortesía, pero vi en sus ojos esa lástima que tanto detestaba. Esa mirada que decía, «Pobrecita, pobrecita», dijo la clienta, con esa voz almibarada que usan cuando creen que uno no escucha o que uno ya no entiende. Debe ser duro para Remedios andar todavía cargando sus propias bolsas, a su edad. Cerré mi bolso con fuerza. No me volví. No necesitaba explicarle que mis bolsas pesaban menos que mi voluntad. Doña Lupe, que me conocía desde que su local era apenas un puesto de madera, me sostuvo la mirada. Ella sabía. No conocía todos los números, ni los detalles de la inversión, pero conocía mi carácter. Había visto cómo crié a 3 hijos sola, lavando, planchando y remendando hasta que mis dedos se volvían callos. Ella sabía que mi cansancio no era de derrota, sino de trabajo acumulado. Remedios siempre ha sido de las que cargan sus propias batallas, señora.
dijo Lupe, sin dejar de atender a la mujer. Y créame, lo hace mejor que muchos. Salí del local. El aire de la tarde me despeinó un poco, pero me sentí firme. Caminé las 3 cuadras hasta mi casa en la colonia San Miguel. Las calles aquí no son elegantes, tienen baches, y los vecinos suelen dejar la basura en la acera antes de tiempo, pero es mi suelo. Es donde mis hijos crecieron, donde aprendí que si no ponía límites, el mundo se los comería a ellos, o peor, me comerían a mí. Al llegar a la puerta, vi un auto deportivo estacionado justo enfrente, bloqueando el paso de mi cochera. Era el coche de Tomás. Suspiré. No era una sorpresa. Cuando él aparecía, nunca era para ver cómo estaba mi salud, ni para preguntarme si necesitaba ayuda con la despensa. Entré en casa. Tomás estaba sentado en mi sillón, revisando su teléfono con esa ansiedad nerviosa que siempre lo delataba. Al verme, guardó el aparato y se puso de pie, buscando esa expresión de hijo pródigo que, después de tantos años, ya me sabía de memoria. «Mamá, qué bueno que llegas. Te estuve esperando un rato. Tomás, ¿qué haces aquí? No es día de visita». «Ay, mamá, no seas así. ¿Uno no puede venir a ver a su madre?» Se acercó, intentando darme un beso en la frente, pero esquivé el gesto con naturalidad. Fui a la cocina, puse a calentar agua para el café. Necesitaba mantener las manos ocupadas. «La verdad, mamá, es que tengo un problema. Una tontería en realidad. Es un asunto de la financiera. Necesito un aval, nada más. Una firma. Tu casa, mamá. Solo es un trámite rápido para liberar un crédito». Me detuve frente a la hornilla. El sonido del agua empezando a hervir fue lo único que llenó el silencio. Tomás hablaba de mi casa como si fuera un papel borrador, algo que se podía usar y tirar. Era la misma casa que compré con lo que me quedó de la venta de aquel terreno. La misma casa que me permitió tener un techo sin depender de ellos. «Tomás», dije, sin girarme todavía, «¿sabes cuánto vale esta casa?» «Mamá, por favor, no empieces con eso. Es solo una firma. Mañana mismo te la devuelvo. Es un préstamo puente». Me giré, sosteniendo la taza de café. Lo miré, no con enojo, sino con esa claridad que te da el haber visto ya demasiadas mentiras. «Mi casa no está en venta, ni está en garantía, Tomás. Y ya me cansé de firmar papeles que no entiendo». «¿Qué te pasa?», preguntó él, su voz perdiendo la calma, volviéndose aguda. «¿Estás escuchando a Esteban? Es él quien te ha metido ideas en la cabeza. Porque si es por dinero, él tiene más que tú. Pregúntale a él». «No es por dinero, es por respeto», respondí, caminando hacia la mesa y sentándome. «Y no, Esteban no sabe nada. Nadie sabe nada. Pero te digo una cosa, Tomás. Hoy no hay firma. Hoy no hay préstamo. Y si necesitas un aval, vas a tener que encontrar a alguien que crea que vas a pagar. Yo ya sé que no». Tomás se puso rojo. Se levantó indignado. Sus gestos, sus palabras, todo en él gritaba la falta de madurez que nunca pudo superar. Intentó usar su voz, esa voz que siempre le funcionó con todo el mundo, incluso conmigo. Pero esta vez yo no estaba escuchando. «Eres una egoísta, mamá. A tu edad, ¿qué vas a hacer con la casa? ¿Llevártela a la tumba? ¿De qué te sirve tanta propiedad si no puedes ayudar a tu propio hijo?» «Me sirve para dormir tranquila, Tomás. Cosa que tú no me has dejado hacer en mucho tiempo». Se fue dando un portazo. El sonido retumbó en las paredes. Me quedé sola. El silencio volvió, pero esta vez no era un silencio de espera, sino de alivio. Había puesto el primer límite. Era pequeño, sí, pero era real. Y sabía que, en cuanto se lo contara a Valeria o a Esteban, la verdadera guerra comenzaría. Pasaron 2 días. El teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era don Julián. «Remedios», dijo su voz, profesional y directa. «Los documentos están listos. He revisado todo. La estructura fiduciaria ha quedado constituida. Nadie, absolutamente nadie, podrá tocar sus activos sin una resolución judicial donde usted esté presente y firme. Y he preparado las notificaciones informativas para sus hijos». «¿Notificaciones?», pregunté. «Sí. Es mejor que sepan, por la vía legal y clara, que su patrimonio está blindado. Esto evitará sorpresas y, sobre todo, evitará que intenten manipularla más adelante. He programado la entrega de los documentos para la próxima semana». «Gracias, don Julián. Hágale saber que esto no es un regalo, es una protección». Colgué. Me senté en mi mesa.
La cocina estaba en silencio. A través de la ventana vi a una vecina barriendo su entrada. Todo parecía normal, igual que siempre. Pero yo sabía que, en los próximos días, el mundo que yo conocía se iba a sacudir. No era por crueldad, era por supervivencia. A los 70 años, uno comprende que el amor de familia no tiene por qué ser un cheque en blanco. Si quería que me respetaran, primero tenía que dejar de ser el puente sobre el que todos caminaban. Esa tarde, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Valeria. Sabía exactamente por qué llamaba. «Mamá, ¿qué es esto que me acaba de llegar?» Un sobre de un abogado, diciendo que la casa, las cuentas y todo lo demás está bajo un fideicomiso. ¿Qué significa esto? Esteban está histérico. Dice que nos has desheredado. No te he desheredado, Valeria. He organizado mi vida. Pero no puedes hacer eso sin consultarnos. Somos tus hijos. Nos corresponde. Les corresponde lo que yo decida dejarles cuando llegue el momento, dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Y por ahora, he decidido que mi vida sea mía. Si necesitan algo, tendrán que ganárselo, no pedirlo. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio de esos que no saben qué responder porque la persona al otro lado no está llorando, ni suplicando, ni dando explicaciones. Estás loca, mamá. Te han lavado el cerebro. Voy para allá ahora mismo. No vengas, Valeria. No te voy a abrir. Y si insistes, llamaré a la policía para pedir una restricción. Colgué. El teléfono vibró inmediatamente. Era Esteban. No contesté. Apagué el aparato. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde me sentaba a ver pasar las tardes cuando ellos eran niños pequeños. El silencio de la casa era un alivio, una manta fresca después de un día de calor intenso. Me sentía como si hubiera quitado una mochila llena de piedras que cargué durante 2 décadas. La espalda ya no me pesaba. Los días siguientes fueron una danza de sombras y luces. Por fuera, mi rutina no cambió. Regaba mis plantas a las 7, escuchaba la radio mientras preparaba mi café con leche y saludaba a los vecinos con la misma cortesía de siempre. Pero por dentro, yo era otra mujer. La sensación de tener mis papeles, mi futuro y mi voluntad asegurados bajo llave, blindados legalmente contra cualquier antojo o crisis financiera de mis hijos, me daba una claridad mental que no recordaba tener desde hacía mucho tiempo. Cada vez que el teléfono vibraba, y vibraba seguido, con llamadas de números desconocidos o de mis hijos, insistentes como moscas sobre la miel, simplemente lo miraba y lo dejaba estar. No tenía prisa por responder. La prisa. Aprendí tarde, pero aprendí. Es el terreno donde ellos siempre ganan. La paciencia, en cambio, es donde yo construyo mi fortaleza. Fui a ver a don Julián una última vez para firmar los documentos notariales que consolidaban el fideicomiso. El despacho olía a cera de muebles y a café recién hecho. Esta vez, al entrar, no sentí aquella timidez de cuando iba a pedir un préstamo o a preguntar por un trámite simple. Caminé con la espalda recta, sintiendo el peso del bolso donde guardaba las copias originales. «Remedios, está todo en orden», dijo don Julián, extendiéndome una carpeta azul. «El registro público ha dado el visto bueno. A partir de hoy, usted es la única persona con capacidad de decisión sobre estos activos. Sus hijos han perdido la facultad de intervenir en cualquier movimiento. No es que no tengan derecho a una herencia futura, pero el control total, el manejo de los bienes, vuelve a usted». «Gracias, don Julián. ¿Y el tema de las notificaciones?» «Se enviaron esta mañana por correo certificado a los domicilios que usted me indicó. Recibirán la copia legal de que el fideicomiso es irrevocable sin su consentimiento. Entenderán, más temprano que tarde, que la puerta que antes estaba abierta para ellos ahora tiene una cerradura nueva». Salí a la calle y el sol me dio de frente. No sentí miedo, ni culpa. Sentí justicia. Pasé por la mercería de doña Lupe, como si fuera un día cualquiera. Ella estaba acomodando unos botones en una caja de madera. Al verme, levantó la vista y sonrió, un gesto que me llegó al alma. «Te ves diferente, Remedios», dijo Lupe sin levantar la voz. Su intuición era tan afilada como sus tijeras. «Te ves como cuando eras joven y tenías proyectos». «Estoy tranquila, Lupe. Por fin, estoy tranquila». Eso es lo mejor que puede tener una mujer a nuestra edad. La tranquilidad no tiene precio. Me fui caminando despacio,
disfrutando del aire. En el camino de regreso, me encontré con Esteban. Estaba en la esquina de mi casa, junto a su auto, hablando por teléfono con una intensidad que me hizo recordar a su padre. Cuando me vio, cortó la llamada de inmediato y caminó hacia mí. No venía a saludar, venía a reclamar. Su rostro estaba tenso, con esas líneas de amargura que suelen marcar a quienes creen que el mundo les debe favores. «Mamá, ¿dónde te habías metido? Llevo 3 días intentando hablar contigo. He ido a la casa y nadie abre. ¿Qué es esa tontería que me llegó por correo? ¿Un fideicomiso? ¿En qué momento se te ocurrió?» Lo miré. Era alto, vestía bien, pero en ese momento me pareció pequeño. Un hombre grande, de 40 años, tratando de intimidar a su madre en la acera pública. «Hola, Esteban. Estoy bien, gracias por preguntar», dije, pasando a su lado con naturalidad, como quien ignora a un niño haciendo un berrinche. «Estoy ocupada, tengo cosas que hacer». «No me ignores, mamá», alcanzó a decir, siguiéndome unos pasos. «Valeria está llorando. Tomás no sabe cómo pagar la escuela de los niños porque pensaba que tú le ibas a ayudar con lo del negocio. Nos has dejado con una mano adelante y otra atrás. Es una traición, mamá». Me detuve frente a mi reja. Metí la llave, abrí el candado y me giré para mirarlo a los ojos. No había rastro de duda en mí. «¿Traición?», pregunté con voz suave. «Traición es lo que han hecho ustedes durante años, usando mi nombre, mi casa y mi esfuerzo para tapar sus propios errores. Si están en problemas, Esteban, es hora de que se hagan cargo. Yo ya crié a mis hijos, ya les di lo que pude. Ahora, por favor, déjame tranquila, Esteban. Mi vida, mis reglas. Ahora vete, que tengo que terminar de regar mis geranios». Cerré la puerta antes de que pudiera articular otra palabra de protesta. No escuché si se quedó ahí parado o si se fue maldiciendo al suelo. Me recargué contra la madera vieja de la entrada. Mis manos, aunque curtidas por décadas de trabajo, no temblaban. En el bolsillo de mi delantal, mis dedos buscaron instintivamente el objeto que me acompañaba desde hace años. Un dedal de plata, algo desgastado, que perteneció a mi madre. Lo apreté con fuerza. Era pequeño, apenas un trozo de metal, pero en ese momento, sentir su textura contra mi piel me devolvía la cordura y el centro. Mi madre siempre decía que un buen remiendo requiere paciencia, no fuerza bruta. Y yo, a mis 70 años, estaba finalmente remendando mi propia vida. Los días siguientes fueron una prueba de nervios, pero yo no me moví de mi eje. Esteban, Valeria y Tomás intentaron el asedio. Primero fueron llamadas constantes, una tras otra, desde números que yo no tenía registrados. Luego, mensajes de texto cargados de un tono lastimero, como si yo fuera la villana de una película barata por querer conservar lo que me pertenece. «Mamá, por favor, piensa en nosotros», decía el mensaje de Valeria. «Estamos pasando por una racha mala. Todos los negocios están flojos. La casa es nuestro único respaldo». Yo leía y borraba. No respondía. Había aprendido que el silencio es la herramienta más poderosa para quien busca paz. No les estaba quitando nada. Simplemente estaba dejando de darles todo. La diferencia era abismal, pero ellos no podían verlo. Para ellos, mi existencia estaba ligada a su comodidad. El domingo, sin invitación, aparecieron los 3. Vi el coche de Esteban estacionarse primero, seguido por el de Valeria, y al final, la camioneta de Tomás. Se bajaron los 3, alineados como si vinieran a una inspección de rutina. Los vi por la ventana de la cocina. Me puse el delantal limpio, me recogí el cabello y antes de abrir la puerta, toqué una vez más el dedal en mi bolsillo. No iba a ser un día fácil, pero iba a ser mi día. Abrí la puerta cuando apenas estaban tocando. «Hola, mamá», dijo Esteban, entrando casi sin saludar, seguido por sus hermanos. Traían esa actitud de quien viene a reclamar una propiedad que ya creen suya. «¿Podemos hablar? Tenemos que aclarar esto del fideicomiso». «Pasen, pero no esperen que les sirva café», respondí, caminando hacia la sala. Me senté en mi sillón, el que siempre había sido mío. Ellos se quedaron de pie, moviéndose con una ansiedad que les delataba la falta de control sobre la situación. Si quieren hablar de negocios, adelante, pero si vienen a llorar, mejor guárdenlo para otra ocasión. Valeria se dejó caer en el sofá, suspirando de forma dramática.
Tomás, el menor, se paseaba de un lado a otro, mirando mis adornos, mis muebles, como si estuviera tasando cuánto podría sacar por ellos en una casa de empeño. «Mamá, esto es ridículo», comenzó Esteban con esa voz autoritaria que solía usar con sus empleados. «Te han manipulado». «¿Quién es ese abogado? ¿Don Julián? ¿Cómo le permitiste que te llenara la cabeza de miedo para quitarte el control de tu patrimonio? Estamos preocupados por ti. Creemos que ya no tienes la capacidad para tomar estas decisiones». Ahí estaba, el ataque clásico, la vieja carta de la incompetencia para invalidar a una persona mayor. Lo habían planeado bien. Me miraron los tres, esperando que me pusiera nerviosa, que tartamudeara o que intentara justificarme. Pero solo sonreí. Una sonrisa tranquila, sin asomo de burla, solo pura comprensión. «¿Incapacidad, Esteban?», pregunté, manteniendo la calma. «Curioso que digas eso. Porque apenas la semana pasada, cuando Tomás me pidió el aval para su crédito, sí que me considerabas capaz de firmar documentos legales que me pondrían en la calle. Ahí sí tenía capacidad, pero ahora que protejo mi casa, ¿ya no?». Tomás se detuvo en seco. Se puso rojo. «Eso es diferente, mamá. Era un favor familiar». «No, Tomás. Un favor familiar es prestar azúcar. Lo que ustedes pedían era mi patrimonio. Y la capacidad la tengo intacta. De hecho, tengo algo para ustedes». Me levanté y caminé hacia la mesa, donde puse sobre la mesa de centro un sobre manila, grueso, pesado. No era una declaración de guerra, aunque ellos lo sintieran así. Era simplemente la realidad puesta sobre papel. Me senté en mi sillón, sintiendo cómo el resorte ya cedido de la base se hundía bajo mi peso. Mis manos, esa parte de mi cuerpo que siempre ha trabajado más que mi boca, descansaron tranquilas sobre mis piernas. «Esto no es la incapacidad de la que hablan», dije, señalando el sobre con un gesto leve de cabeza. «Es la rendición de cuentas de los últimos 10 años». Esteban se acercó a la mesa, moviéndose con esa arrogancia propia de quien nunca ha tenido que pedir perdón por nada. Valeria se quedó de pie, cruzada de brazos, con los ojos brillando de una mezcla de rabia y ansiedad. Tomás, el más joven, se mantenía un paso atrás, mirando la carpeta con desconfianza. «¿Qué es eso, mamá? ¿Más documentos legales?», preguntó Esteban, soltando una risotada seca. «¿Crees que con papeles vas a asustarnos? Somos tu sangre. Tú no nos vas a dejar en la calle». «Nadie los está dejando en la calle, Esteban», respondí, mi voz sin temblar, firme como una roca. «Pero el tiempo de que vivan de mi techo y de mis ahorros se acabó. Lo que hay en ese sobre es un registro detallado de cada peso que me pidieron prestado para sus negocios fallidos, para sus deudas de tarjetas y para esos lujos que yo nunca me permití tener». Abrí el sobre. No saqué los papeles, solo dejé que vieran la cantidad de hojas que contenía. Decenas de recibos, copias de transferencias, pagarés que ellos firmaron y yo guardé, pensando que algún día, por amor o por decencia, me los devolverían. «Mamá, por favor», intervino Valeria, cambiando su tono a uno más dulce, más manipulador. «Estás exagerando. Son favores de familia. No puedes cobrarle a tus hijos como si fueras un banco. ¿Acaso no nos quieres?». La miré directo a los ojos. A sus 42 años, Valeria todavía tenía ese gesto de niña caprichosa cuando algo no salía como ella quería. «El amor no es un cheque en blanco, Valeria», respondí. «Y tampoco es una excusa para la falta de respeto. Si me quisieran, no estarían aquí tratando de convencerme de que soy una anciana senil solo porque ya no les doy el dinero que ni siquiera tengo. El amor es recíproco. Ustedes han tomado y tomado, hasta dejarme casi vacía. Y cuando intenté pedir un poco de apoyo, solo recibí silencio o reclamos». Esteban soltó un bufido y extendió la mano para arrebatarme la carpeta, pero no se la di. La cerré con un golpe seco. El ruido fue pequeño, pero en la sala se sintió como un trueno. «Esteban, no», dije, y mi voz salió con una autoridad que no recordaba haber usado antes. «No me vuelvas a arrebatar nada. Esta casa es mía. Este dinero, lo que queda, es mío. Y las decisiones, a partir de hoy, las tomo yo». El silencio que siguió fue denso. Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos. Tic-tac, tic-tac. Tomás, que hasta entonces no había dicho una palabra,
se acercó un poco más. «Mamá», dijo, su voz casi un susurro, «¿por qué haces esto ahora? ¿Qué ha cambiado?» «He cambiado yo, Tomás», respondí. «Me cansé de esperar a que ustedes se dieran cuenta de que yo también tengo una vida. Me cansé de ser el salvavidas de sus errores. Don Julián no me ha lavado el cerebro, me ha abierto los ojos. Y lo que descubrí es que, si no pongo una barrera ahora, terminaré mis días dependiendo de ustedes, que no han sabido cuidar ni lo suyo». Esteban se pasó la mano por el cabello, frustrado. Empezó a caminar de un lado a otro, su sombra proyectándose en la pared. «Esto es ridículo», masculló. «Vamos a ir a ver a un abogado de verdad. Vamos a impugnar ese fideicomiso. Demostraremos que no estás en tus cabales. Te haremos una evaluación psiquiátrica si hace falta». Sus palabras me dolieron, no por la amenaza, sino por la falta de cariño. ¿Tampoco valía yo para ellos que estaban dispuestos a declararme loca solo para poner sus manos en mis cosas? Pero no bajé la guardia. Mi dedal de plata, guardado en el bolsillo, me dio la fuerza necesaria. Lo apreté una vez más. «Adelante, Esteban», dije, manteniendo la compostura. «Adelante, Esteban. Si crees que puedes demostrar que estoy loca por querer proteger lo que es mío, adelante. Pierde tu tiempo y tu dinero en abogados que no van a llegar a ningún lado». Vi cómo su mandíbula se tensaba. El aire en la sala se volvió pesado, eléctrico, cargado con esa hostilidad que solo la familia puede generar. Mis hijos no estaban ahí por amor, estaban ahí por desesperación. Esteban dio un paso hacia mí, su rostro enrojecido por la frustración de no poder controlarme, pero se detuvo cuando vio que no retrocedí ni un centímetro. Me mantuve firme, con la espalda recta contra el respaldo de mi silla, una posición que había practicado frente al espejo de mi habitación durante noches enteras. «No nos obligues a hacer esto, mamá», dijo Valeria, con una voz que intentaba sonar conciliadora, pero que destilaba veneno. «Todos sabemos que no estás bien. Has cambiado. Estás rara, distante. Ese asesor, Julián, te ha comido la cabeza. No puedes dejar que un extraño te maneje. Julián es mi asesor, no mi dueño, Valeria», respondí, interrumpiéndola con una calma que parecía irritarlos más que un grito. «Y si me veo diferente, es porque por primera vez en años no estoy cargando con sus problemas. Estoy liviana. Ellos no lo entendían. Para ellos, mi valor residía únicamente en mi utilidad como red de seguridad. Si yo dejaba de ser útil, debía ser porque estaba enferma o manipulada. Nunca se les pasó por la cabeza que simplemente me había cansado. Se fueron de la casa dando un portazo, amenazando con volver con las autoridades. Yo me quedé ahí, en el silencio de mi sala, escuchando cómo sus autos arrancaban con desesperación. Cerré la puerta, eché el cerrojo y fui a la cocina. Necesitaba un vaso de agua. Al tocar el vaso, mis manos no temblaron. Recordé el consejo de don Julián días antes, cuando empezamos este proceso silencioso. Él me había advertido: «Remedios. El primer paso de ellos será intentar invalidar tu juicio. Tienen que estar preparados». La mañana siguiente fue de una claridad meridiana. Me vestí con mi mejor conjunto, aquel que guardaba para ocasiones especiales, y me puse mi abrigo ligero. No había tiempo para dudas. Don Julián me esperaba en su oficina, un lugar pequeño pero impecable, lleno de libros encuadernados en cuero y el aroma constante a café recién hecho. Al verme entrar, dejó sus papeles y se levantó, ofreciéndome una silla. «Estuvieron en mi casa, don Julián», dije, sentándome con elegancia. Esteban amenazó con una evaluación psiquiátrica. Don Julián sonrió, una sonrisa tranquila, casi invisible detrás de sus lentes. Abrió una gaveta de su escritorio y sacó un sobre sellado. «Lo esperábamos, Remedios. Por eso nos adelantamos. Hace 2 semanas, cuando fuimos a la notaría, también visitamos al doctor especializado que le recomendé. Aquí tiene el certificado médico que acredita su plena capacidad mental y cognitiva. Está firmado por un profesional con 30 años de trayectoria. Si intentan impugnar su juicio, se encontrarán con una pared de hormigón». Tomé el sobre. Era ligero, apenas unas hojas, pero pesaba más que cualquier testamento. Era mi libertad firmada. No solo me había protegido legalmente de sus intentos de declararme incapaz, sino que también había organizado mis cuentas de tal manera que incluso si lograran congelar una parte,
mis necesidades básicas y mis ahorros personales estaban en una cuenta en otro banco, una que solo yo conocía y a la que solo yo tenía acceso. ¿Y los movimientos bancarios, don Julián?, pregunté, ajustándome el bolso. Todo en orden. Las cuentas que estaban a nombre de los tres han sido revertidas o canceladas, según lo acordamos. No tienen acceso a un solo centavo que no les corresponda por derecho propio. Han intentado hacer transferencias esta mañana, Remedios. El banco los bloqueó automáticamente siguiendo las nuevas instrucciones. Sentí una punzada de satisfacción. No era malicia, era simplemente justicia. Durante años me sentí una espectadora en mi propia vida, viendo cómo mi dinero, mi sudor y mis ahorros desaparecían en proyectos absurdos, negocios de mala muerte y caprichos de don Julián. Tenía razón. La paz no llega con un golpe en la mesa, sino con la ausencia de ruido. Aquella noche, después de que mis hijos se marcharan, no hubo gritos de mi parte, ni lágrimas escondidas bajo la almohada. Hubo una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Me serví una taza de té, me senté en la mesa del comedor, esa misma mesa donde tantas veces les serví comidas mientras ellos planeaban cómo pedirme dinero, y simplemente observé cómo las sombras de los árboles se movían sobre la pared. El sobre con el informe detallado de mis cuentas se quedó allí, como un guardián silencioso de una verdad que ya no necesitaba esconder. Las semanas que siguieron no fueron sencillas, pero fueron mías. Recibí las llamadas esperadas. Primero fue Esteban. El teléfono sonó a las 8 de la mañana, interrumpiendo mi rutina de regar las plantas del patio. No lo vi como una amenaza, sino como el último estertor de una vieja costumbre. «Mamá, escúchame bien», dijo su voz tensa, cargada de esa autoridad que ya no me intimidaba. «Mi abogado dice que esto es un fraude. Vas a terminar mal. Estamos dispuestos a retirar la denuncia si mañana mismo me firmas el poder sobre la cuenta de ahorros. Solo la de ahorros. No queremos dejarte sin nada, pero necesitamos liquidez para salvar el negocio». Lo escuché. Respiré profundo. Ni una sola vez sentí la tentación de ceder, ni por un segundo mi mano tembló. «Esteban», dije, interrumpiéndolo con esa voz suave pero firme que tanto le desconcertaba. «El negocio no se salva con mi dinero, se salva con buena gestión. Si quieres hablar conmigo como hijo, ven a tomar un café. Si quieres hablar de mis cuentas, llama a don Julián. Él tiene instrucciones precisas y no le gustan las amenazas». «¿Entonces así va a ser?», preguntó, con un dejo de incredulidad. «¿Vas a dejarnos hundir?». «No los estoy hundiendo yo, Esteban. Los está hundiendo la realidad que ustedes mismos construyeron», respondí y colgué. Fue un gesto simple, casi mecánico, pero al hacerlo sentí que un peso invisible, un peso de años, caía finalmente de mis hombros. Valeria apareció 2 días después. No llamó. Simplemente se presentó en la puerta, con esa expresión de desconsuelo que tan bien sabía usar. Traía consigo a uno de sus hijos, mi nieto, usándolo como un escudo emocional, esperando que mi amor por él me hiciera bajar la guardia. Pero yo ya había aprendido a distinguir entre el afecto y la manipulación. «Mamá, no tengo para la renta», me dijo, sentada en mi sofá, con los ojos vidriosos. «Esteban me dijo que tú habías bloqueado las transferencias. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija?». La miré con una tranquilidad que, por un instante, la dejó descolocada. Me levanté y fui a la cocina, regresando con una jarra de agua fresca. Le serví un vaso, no como una negativa, sino como un gesto de cortesía básica. «Valeria, he trabajado toda mi vida», dije sentándome frente a ella. «Nunca me regalaron nada. No estoy haciendo esto por falta de amor, sino por exceso de él. Si les sigo dando, nunca aprenderán a caminar, y yo ya no tengo la energía para llevarlos en brazos». «Pero eres mi madre», insistió ella, aunque su voz carecía de la convicción de antes. «Pero eres mi madre», insistió ella, aunque su voz carecía de la convicción de antes. La miré, notando cómo sus manos, siempre inquietas, jugueteaban con el borde de su bolso. No era la mujer segura de sí misma que solía ser cuando venía a pedir dinero. Era una hija que por primera vez se enfrentaba a una realidad que no podía moldear a su antojo. «Precisamente porque soy tu madre, Valeria, sé cuándo es momento de dejar de ser el puente que ustedes usan para cruzar sus propios errores»,
respondí, dándole un sorbo lento a mi té. No te dejaré en la calle, no soy cruel. Si necesitas comida, aquí siempre hay una mesa puesta. Pero si lo que buscas es dinero para tapar los huecos de tus malas decisiones, entonces te has equivocado de dirección. Valeria se quedó en silencio. No hubo gritos, no hubo reproches dramáticos. Simplemente se levantó, me dio un beso frío en la mejilla y se fue. La vi alejarse por la ventana, con su caminar apresurado. Ese día comprendí que la libertad tiene un sabor extraño. Es una mezcla entre la paz de no deber nada y la nostalgia de lo que pudo haber sido una familia unida. A Tomás lo vi una semana después. Él no vino a pedir. Se sentó conmigo en el porche, tomó un café en silencio y miró el jardín, que empezaba a recuperar su color bajo mis cuidados. «Mamá», dijo finalmente sin mirarme, «Esteban y Valeria están furiosos. Dicen que don Julián te está manejando. Pero yo he estado mirando mis propias cuentas. He estado viendo en qué me he gastado lo que gané en estos años». «¿Y qué has visto, Tomás?», pregunté, balanceándome en mi silla. «Que he sido un mal administrador, que he sido un tonto», suspiró. «Tienes razón, no es tu culpa. Nunca lo fue. Fue la primera vez que uno de ellos reconocía el peso de la verdad. No necesitaba que me pidieran perdón de rodillas, solo necesitaba saber que, al menos uno, había aprendido la lección de la responsabilidad. Las semanas se convirtieron en meses y mi vida cambió de una forma que nunca imaginé. Ya no despertaba pensando en cuánto dinero me quedaba o qué emergencia financiera surgiría de la nada. Mi casa, que antes era un centro de operaciones para sus problemas, volvió a ser un hogar. Doña Lupe, desde la mercería, empezó a notar el cambio. «Se le ve distinta a Remedios», me dijo un martes, mientras me entregaba un nuevo carrete de hilo, como si se hubiera quitado un abrigo pesado después de una larga caminata. «Es que he aprendido a caminar más ligera, doña Remedios», le respondí sonriendo. «A veces, para seguir adelante, hay que soltar lo que nos estorba en la mochila». Empecé a invertir mi tiempo en cosas que realmente me daban satisfacción. Retomé el bordado con una maestría que tenía olvidada. Mi dedal de plata, ese pequeño objeto que me había acompañado en las noches de insomnio, ahora brillaba en mi dedo índice cada tarde. Se había convertido en mi talismán, el símbolo de que mi esfuerzo, mi trabajo y mi dignidad valían mucho más que cualquier cuenta bancaria. Don Julián siguió siendo mi guía, pero nuestra relación se transformó. Ya no eran solo reuniones de abogados. Ahora tomábamos café y hablábamos de la vida. Él me ayudó a estructurar una pequeña fundación local, nada pretencioso, solo una forma de ayudar a mujeres de mi edad que, como yo, habían sentido que su vida terminaba cuando sus hijos crecían y se olvidaban de quién las trajo al mundo. Les enseñaba a manejar sus finanzas, a conocer sus derechos y, sobre todo, a entender que nunca es tarde para retomar el control de su propia historia. Esteban finalmente dejó de llamar. Supongo que encontró otra forma de subsistir o que, ante la negativa rotunda de mi parte, decidió que no valía la pena el esfuerzo. Valeria, de vez en cuando, pasaba a saludar, pero ya no había esa tensión en el aire. Había aprendido que conmigo no se negociaba, se compartía. Si quería una madre, tendría que aceptarme como era, fuerte, independiente y dueña absoluta de mi destino. Mi rutina se volvió sagrada. Levantarse con el sol, regar las flores que ahora crecían con más fuerza, preparar un desayuno sin prisa y dedicar las tardes a mis proyectos. La casa ya no se sentía vacía, a pesar de que vivía sola. Se sentía llena de paz. Una paz que yo misma había construido con cada decisión difícil que tomé aquel año. Un atardecer, mientras terminaba un mantel bordado, me detuve a mirar mis manos. Tenían manchas de la edad y sus nudillos estaban un poco hinchados, pero eran manos que habían construido todo lo que tenía. No estaban temblando, ni por miedo ni por duda. Estaban firmes, sosteniendo la aguja con la precisión de quien sabe exactamente hacia dónde va. Recordé la frase de aquel abogado joven que alguna vez intentó intimidarme, diciéndome que los hijos eran el seguro de vida de los padres. ¡Qué gran mentira nos han vendido! El seguro de vida es la capacidad de uno mismo para levantarse, para decir hasta aquí y para reconocer que nuestra dignidad no es algo que los demás puedan negociar. Tomás volvió a visitarme un domingo.
traía una caja de galletas y una sonrisa más sincera que la que recordaba. «He empezado a trabajar en una consultoría, mamá», me dijo mientras acomodábamos los platos. «Nada grande, pero es mío. Me estoy haciendo cargo». «Me alegra mucho, hijo», le dije, y realmente lo sentía. No hay nada como dormir tranquilo sabiendo que lo que tienes es producto de tu propio sudor. Fue un momento de alivio profundo. Mis hijos ya no eran niños que necesitaban que yo les resolviera la vida, sino adultos que, a golpes de realidad, estaban empezando a entender lo que significa la verdadera independencia. No hubo grandes disculpas, ni un drama de película, pero hubo un respeto nuevo, un espacio que se abrió entre nosotros donde ya no cabía el interés, solo el vínculo. Mi vida se había convertido en un jardín bien cuidado, no libre de maleza, porque la vida siempre trae retos, pero sí libre de las plagas que yo misma había permitido crecer. Doña Lupe solía decirme que las mujeres de nuestra generación éramos como robles. Podíamos doblarnos, pero rara vez nos rompíamos. Yo prefería pensar que éramos como la plata. Cuanto más se usa y más se limpia, más brillo toma con el tiempo. El dedal de plata en mi dedo seguía ahí. Cada vez que lo veía, recordaba el primer día, aquel sobre Manila sobre la mesa, la decisión de no ceder. Recordaba la mirada de desconcierto de mis hijos cuando comprendieron que la madre que ellos conocían ya no existía. En su lugar, había una mujer que había aprendido a decir no, sin arrepentirse, sin culpa y con la frente en alto. La comunidad que ayudábamos a través de don Julián creció. Otras mujeres empezaron a buscarme, no para pedirme dinero, sino para pedirme consejo. Se sentaban en mi sala, bebían té conmigo y me contaban sus miedos, sus traiciones y sus ganas de empezar de nuevo. Yo les contaba mi historia, les mostraba mi dedal y les decía lo mismo que yo misma tuve que aprender. La libertad no es algo que se recibe, es algo que se toma. Cuando me preguntaban si no me sentía sola, solo sonreía. La soledad es una elección, y yo había elegido estar conmigo misma, disfrutar de mi propia compañía y de la paz de una conciencia tranquila. Ya no esperaba la aprobación de nadie, ni buscaba el reconocimiento de quienes no sabían valorar mi sacrificio. Me bastaba con saber que cada mañana, cuando me miraba al espejo, la mujer que me devolvía la mirada era alguien a quien yo respetaba profundamente. Ahora, cuando el sol se pone tras los árboles y el aire fresco de la tarde entra por la ventana, siento una plenitud que nunca antes había conocido. He aprendido que la generosidad es un regalo, no una obligación, que el amor no se compra con favores y que mi mayor patrimonio no son los ahorros que recuperé, sino la paz que finalmente alcancé. Mi historia no es sobre una madre que perdió a sus hijos, sino sobre una mujer que se encontró a sí misma en el momento justo, antes de que fuera demasiado tarde. He dejado de ser el salvavidas de otros para ser, finalmente, la capitana de mi propia vida. El dedal de plata descansa en mi escritorio, un recordatorio constante de que, sin importar la edad, siempre podemos tejer un camino nuevo. La dignidad no tiene precio, y defenderla ha sido mi mayor victoria. La verdadera riqueza no es lo que tienes, es quién eres al final.